Riesgo asociado a la seguridad vial en Colombia, presentado por el Grupo Colaborativo 243 del curso de Metodología de la Investigación, integrado por Mónica Gutiérrez y Adrián Gutiérrez. En Colombia, los accidentes de tránsito se constituyen en una de las 10 primeras causas de mortalidad, con una tasa de 13.27 muertes por 100.000 habitantes, según informes del DANE, en el 2010, siendo el trauma por accidentes la segunda causa de muerte en Colombia, después de las enfermedades cardiovasculares, informado por el Instituto Nacional de Medicina Legal en el 2012. En el 2013, el Instituto Nacional de Medicina Legal reportó 6.219 fallecimientos a causa de este fenómeno, lo que deja ver un incremento de víctimas mortales de 1.09% con respecto al reporte del 2012 y un aumento de 13.42% en la de los últimos 10 años, siendo el porcentaje del 2013 el más alto de la década, según se informa también este organismo, y que se registraron 41.823 víctimas de traumatismo no fatales, para un aumento de 6.04% con relación al año anterior. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, año 2013. Al profundizar en el tema de los accidentes de tránsito, se identifican varios factores que pueden llevar a los conductores y peatones a asumir determinados comportamientos, poniendo en riesgo su vida al sufrir un accidente, o por el contrario, protegerlos, prevenirlos o minimizar los riesgos. En otras palabras, en el tema de la seguridad vial, los factores protectores y de riesgos son aspectos decisivos en el tema de la seguridad vial. Veamos cuál es la pregunta de investigación. ¿Cuáles son los factores protectores y de riesgo asociados a la seguridad vial que asumen los peatones en Colombia? El objetivo general es determinar los factores protectores y de riesgo asociados a la seguridad vial que asumen los peatones en Colombia. Los específicos son explorar los sentimientos y emociones y las creencias y pensamientos y conocimientos sobre seguridad vial en peatones de Colombia. Indagar las medidas y acciones preventivas que asumen los peatones de Colombia. Examinar los sentimientos y emociones relacionados con seguridad vial en peatones de Colombia. Identificar hábitos relacionados con la seguridad vial que manifiestan los peatones en Colombia. Veamos cuáles son los antecedentes, el marco referencial. Primeramente, los antecedentes empíricos. El tipo de estudio, artículos científicos de investigación. Las teorías y conceptos relevantes en este caso son la teoría del comportamiento planeado de Atzen, 1991, que sostiene que una actitud no precisamente refleja su comportamiento, sino que se encuentra mediada por normas subjetivas y el control percibido sobre el comportamiento. Morales, Rebolloso y Moya, en 1994, señalaban que no necesariamente existe coherencia entre las emociones, creencias y el comportamiento de un individuo hacia determinado objeto o situación. En Noruega, Ulleberg y Rundo, 2012, realizaron construcción de un instrumento de medición y definiendo de características psicométricas. Yilmaz y Selik, en el 2006, por su parte, estudiaron las actitudes de 548 conductores turcos por medio de un análisis de ecuaciones estructurales. Los principales resultados y conclusiones obtenidos en este estudio fueron que las actitudes y los comportamientos de riesgo se vinculan negativamente. Además, variables sociodemográficas como el número de hijos y la edad de los conductores modula la respuesta en cuanto a las actitudes y los comportamientos protectores y de riesgo al manejar. Los resultados del estudio forman un primer aporte a la investigación nacional en el tema, en tanto se cuenta con un instrumento susceptible de ser aplicado en otros estudios,
y múltiples datos empíricos en la temática. Veamos ahora el marco teórico. La teoría del comportamiento y como fundamento para realizar la investigación de los factores y protectores y de riesgo asociados a la seguridad vial se aplica la teoría del comportamiento planeado de Atzen, 1991, que sostiene que una actitud no precisamente refleja su comportamiento, sino que se encuentra mediada por normas subjetivas y el control percibido sobre el comportamiento. Esta teoría tiene su fundamento previo en la teoría de la acción razonada, desarrollada por Fishbein y Atzen en 1975, que afirma que la gente normalmente realiza acciones que son razonables en relación con la información que tiene y sus creencias, aun cuando esto no implica que su razonamiento sea necesariamente lógico. La teoría propone que el único determinante importante de la conducta voluntaria son las intenciones que uno tiene al realizar una acción particular en un momento particular. Dos componentes principales son predictores de las intenciones. Primero, la actitud de uno hacia la conducta, que se refiere al grado en que la persona evalúa favorablemente o no realizar esa conducta. Se trata de un modelo de expectativa-valor. Expectativas relacionadas con la conducta y la valoración de cada persona hace de las consecuencias al realizarla. Segundo, la norma subjetiva de uno acerca de qué piensan otras personas importantes para uno sobre lo que se debe hacer, factor que refleja la influencia del contexto social sobre el individuo. Factores: la creencia sobre lo que piensan determinados individuos respecto de si la persona debe realizar o no la conducta, y la motivación de la persona para acatar esa opinión. Ya en el caso de la conducta planeada de Atzen añade otro elemento a los dos previamente establecidos, que es el control conductual percibido, como un tercer factor que ayuda a determinar si el individuo actuará en concordancia con sus aptitudes y con las presiones normativas subjetivas. La teoría de la acción razonada y la teoría de acción planificada ejemplifican este tipo de procesamiento. Los principales determinantes de este procesamiento son la motivación y la oportunidad, posibilidad de llevar a cabo el esfuerzo de analizar todos los atributos del objeto, lo que supone que la persona disponga de tiempo, de recursos y de capacidad cognitiva. Aquí entendemos el nombre MODE, motivación y oportunidad, como determinantes de las actitudes hacia procesos de conducta. Si la motivación y la oportunidad son bajas, las actitudes previas guían la conducta en mayor medida que la información presente en la situación. Añade el control percibido a la anterior teoría, que se refiere a la percepción que la persona tiene de lo fácil o difícil que le resultará realizar el comportamiento, y contribuye a explicar la conducta de dos formas: indirectamente, a través de la influencia que tiene sobre la intención de conducta; directamente, afecta a la posibilidad real de ejecutar la conducta. Una vez que se ha formado las actitudes, la norma subjetiva, la percepción de control y la intención pueden ser muy accesibles y rápidamente disponibles para la realización de la conducta. Los tres componentes están muy relacionados entre sí. Ahora veamos un mapa conceptual del marco teórico de factores de protección y de riesgo en seguridad vial, que engloba y resume lo que hemos hablado hasta ahora. Tenemos que la metodología utilizada para este proyecto de investigación fue el enfoque o proyecto de investigación cuantitativo para determinar cuáles son los factores protectores y de riesgo asociados a la seguridad vial que asumen los peatones en Colombia,
cuáles son los mayores factores protectores y de riesgo. El tipo de investigación: exploratorio descriptivo transversal. La población: residentes en los municipios de Barranquilla, Soledad y Baranoa, Departamento del Atlántico, País Colombia. Los rangos de edades más representados entre los entrevistados son los que van de los 21 a los 59 años, y los menos representados son los rangos de 20 años o menos y de 60 años o más. Por los datos registrados observamos que el estado civil, la mayor frecuencia lo presentan los casados con el 40%, seguido por los comprometidos en unión libre 30%, luego los solteros 20%, viudo 10% y sin representación los separados. Con relación al nivel de estudios, el 50% lo representan el grado técnico, universitario con el 20%, secundario con el 30%. El estrato socioeconómico predominante entre los entrevistados es el de estrato 1 con el 60%, siguiéndole el estrato 2 con el 30% y estrato 3 con el 10%, con una sola persona. De acuerdo con los datos suministrados como peatón, circulan diariamente por la vía pública el 90% de los encuestados y varias veces al mes el 10%. El principal motivo de desplazamiento es el de trasladarse al lugar de trabajo con un 60%. Le sigue la salud con el 20%, el placer con el 10%. El 90% de los encuestados no ha tenido accidente de tránsito como peatón. El 10% ha tenido de 1 a 2 accidentes. La escogencia de la muestra fue por muestreo aleatorio probabilístico simple. La muestra encuestada consta de 10 personas. La técnica de recolección de la muestra fue la entrevista y el instrumento un cuestionario o encuesta aplicada. Análisis de los resultados. Las respuestas obtenidas se recolectaron a través de un cuestionario tipo encuesta de 33 preguntas cerradas. Se le instruyó a los 10 participantes que el proceso era voluntario, por lo que se realizó un consentimiento informado de su participación voluntaria en el proyecto de investigación. A través de los resultados obtenidos, se determinó que de acuerdo con el promedio reportado por los encuestados y medidos con los valores de la escala de respuestas del baremo, podemos deducir que el único de los factores de riesgo y de protección que tiene una medida favorable con una escala de 4.2 es el del comportamiento en la vía. El resto de las variables, sentimientos y emociones, creencias y pensamientos, nivel de conocimiento, tiene una escala de respuesta moderada, lo cual significa que necesitan ser intervenidos para que mejoren los indicadores de seguridad vial. En general, se puede observar que los puntajes obtenidos en casi todas las edades representan un mayor nivel en lo que es el comportamiento en la vía con relación a los sentimientos y emociones que estas personas tienen con respecto a la seguridad vial. Ello lleva a concluir que lo establecido por la teoría del comportamiento planeado de Hagen, que sostiene que una actitud no precisamente refleja su comportamiento, sino que se encuentra mediada por normas subjetivas y el control percibido sobre el comportamiento. Asimismo, en los estudios realizados por Olares, Rebolloso y Moya, establecieron que no necesariamente existe coherencia entre las emociones, creencias y el comportamiento de un individuo hacia determinado objeto o situación. Se puede observar por los puntajes que a mayor edad más son los factores de protección en la persona que con menor edad. La relación observada del nivel educativo y el factor de los sentimientos y emociones es de mayor nivel de educación. Es que a mayor nivel de educación la percepción de la seguridad vial es menor. Así que los universitarios reportaron un nivel de 3.1, moderado, en tanto que el nivel técnico de secundaria el promedio es de 3.6 cada uno. Ya con relación a su comportamiento en la vía, el puntaje es mayor en el nivel de educación técnico con 4.3,
siguiendo el de universitario con 4.2 y de último el de secundaria con 4. Realizando la correlación entre sentimientos y comportamiento podemos observar que se confirma nuevamente que a pesar de que el sentimiento y emoción los puntajes son menores a lo relacionado con el comportamiento percibido. Con relación entre el género y factores de protección y de riesgo, podemos observar la misma tendencia que en la relación de las otras variables. En el género femenino, el promedio de factores de protección es mayor que en el género masculino, lo cual se observa también en el comportamiento percibido, siendo de todas maneras mayor el promedio del comportamiento con relación al de los sentimientos. Esto se observa en los resultados obtenidos en estas variables así. Vemos acá que el promedio de femenino es mayor que el promedio masculino, tanto en los sentimientos y emociones como en los comportamientos en la vía, siendo mayor el promedio del comportamiento. Según lo observamos en la tabla 32, los encuestados piensan que los mayores causantes de accidentes de tránsito son los conductores de motocicleta, con el 50%. Le siguen los conductores de servicio público, con el 30%. Y luego los conductores de vehículo particular, con el 20%. Algunos de los comportamientos observados entre los encuestados y que dieron un promedio bajo, entre estos fueron los relacionados a las preguntas 25, 19, 3 y 20, 2.8, 3, 3.1 y 3.2 respectivamente. En el primer caso, el factor de riesgo tiene una escala de respuesta desfavorable. Muestra que la gran mayoría de los encuestados cruza la calle por las esquinas, lo cual no es lo adecuado. Es un comportamiento inseguro. Luego, en la escala moderada, los siguientes comportamientos, al creer que en la vía los peatones tienen la prioridad antes que los vehículos, además de la falta de uso de los puentes peatonales, prefiriendo atravesar la calle entre los vehículos, y los encuestados manifestaron que se irritan cuando los conductores no ceden el paso a los peatones. Los peatones les falta educación en los conocimientos requeridos para la seguridad vial, lo cual se evidencia en la tabla observada. Entonces está en la escala desfavorable, por lo cual el factor de riesgo es alta. Otro factor de riesgo desfavorable es el nivel de conocimiento. En el nivel de conocimiento tenemos que los peatones, con relación a las normas de tránsito, lo cual evidencian por el promedio obtenido en los resultados, que son en seguridad vial de 2.85, lo cual es desfavorable, en infracciones y multas de 2.75, también desfavorable, en normas de tránsito el 3.25, que es moderado. El único que tiene un favorable es la parte de conocimiento de señales de tránsito. En las conclusiones, la investigación realizada con relación a los conceptos que las personas encuestadas tienen sobre su percepción de la seguridad vial en Colombia confirma las teorías planteadas con relación al tema. El comportamiento de las personas es en muchas ocasiones más acorde con las normas que sus propias actitudes hacia estas. Con relación a este tema, se precisa profundizar más en él para que se puedan dar mejores resultados en las respuestas. Las creencias, los pensamientos y los sentimientos y los conocimientos de los peatones con relación a la seguridad vial es deficiente, por lo que el mayor riesgo, por lo que el factor de riesgo es mayor. Algunas de las faltas de conocimiento de las normas viales es una de las variables con valores más bajos. De acuerdo con la opinión de la mayoría de los encuestados, que representan el 50%,
La medida que debe ser implementada es la de hacer respetar y cumplir las normas de tránsito que le siguen en su orden, con 20% cada una, crear leyes más estrictas y el informar y educar a los peatones. Esto lo podemos observar en la gráfica, en donde se aprecia las medidas que los peatones quieren implementar. Bueno, hasta aquí el informe acerca de los factores de riesgo y de protección en la seguridad vial por los peatones. Muchas gracias por su atención.